Hola chicos, hola chicas. En este video vamos a estudiar el régimen político y constitucional chileno. El régimen político y constitucional chileno se caracteriza por ser, en primer lugar, un Estado unitario. ¿Qué quiere decir esto? El Estado unitario se refiere a que el país se administra y se organiza en base a una capital y a un centro político. Es decir, en el caso chileno, por ejemplo, el Estado unitario se caracteriza por estar gobernado y centralizado en Santiago, la capital del país. A diferencia de otros tipos de Estado que son federales o federativos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que son varios estados, y el caso de Argentina también, que son varias provincias representadas en un gran estado. En este caso, el Estado unitario establece como regla y principio principal la organización a través de una constitución. ¿Qué es una constitución? Es el mayor cuerpo normativo de un país. Es donde se establecen las bases, principios, los valores éticos de una sociedad y que tienen que ver principalmente con la historia propia del país, con las características también de la población que lo conforma. Entonces, la Constitución establece las normas o los parámetros generales para que una sociedad se pueda regir. Las normas. No es lo mismo o no necesariamente es lo mismo si nosotros comparamos Constitución con leyes, porque las leyes se votan y se establecen a través de tiempos determinados en el Congreso, a través de la Cámara Baja y la Cámara Alta, diputados y senadores, y ellos establecen qué tipo de legalidad, qué tipo de leyes son las que eventualmente se van a ir creando a través del tiempo. Por ejemplo, una ley que podría ser típica de la situación actual es el tema del aborto. Por ejemplo, si la Constitución, como principios y valores fundamentales de la sociedad, estableciera que se debe tener derecho, por ejemplo, a la vida, una persona y un Estado, en este caso el Estado chileno, tiene que asegurar la vida de las personas, podríamos llegar a pensar en que si el día de mañana se crea una ley a favor del aborto, estaría en cierto sentido pasando a llevar la legalidad constitucional, puesto que la Constitución establecería que se debe resguardar el derecho a la vida. Entonces, en este sentido, las constituciones son mucho mayores, son más importantes que las leyes. Las leyes vienen a regular ciertos momentos de la sociedad, pero la Constitución es la que norma y la que resguarda que esas leyes estén o no en concordancia con lo que se ha establecido previamente como contrato social. El Estado y la Constitución son conceptos sumamente complejos. El concepto de Estado surge principalmente la teorización de él desde Aristóteles en adelante, del siglo V a.C., en Grecia, pero principalmente se enfoca en las ideas o preceptos, en las concepciones que establecieron los autores y la investigación moderna, es decir, entre los siglos XIV y los siglos XVIII. Entre el siglo XIV y el siglo XVIII se estableció el mayor concepto de Estado, a través de personajes como Maquiavelo, como Thomas Hobbes, como John Locke, como también Rousseau, Montesquieu, Voltaire, ¿ya? Como Jean Bodin. Ese tipo de personajes establecieron una teoría sobre el Estado y plantearon principalmente que el Estado era sumamente necesario dentro de una sociedad, porque al mismo tiempo que el Estado creaba una constitución o un cuerpo normativo, establecía cuáles eran los límites para poder hacer ciertas cosas dentro de las libertades que se habían conseguido en el Estado moderno. Recuerden que el Estado moderno es la independencia respecto de la época monárquica. Por lo tanto, la libertad que se consigue como sociedad, al mismo tiempo también tiene que estar normada en un cierto encuadre o en una cierta legalidad. Por lo tanto, la Constitución la justifican estas personas a través de la necesidad de tener normas dentro de la sociedad. Bien, el Estado entonces, organizado por una Constitución, se establece a través de la creación del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es simplemente entender de que todas las personas son iguales ante la ley, no hay ley que diferencie entonces a una persona de otra. La Constitución asegura que todos se van a regir por esa misma normativa.
Y también, por otro lado, significa probidad y transparencia, es decir, al momento de que exista un Estado de Derecho y que todos tengamos nuestros derechos asegurados, también debe existir una transparencia y una probidad en cuanto, por ejemplo, a los procesos que se puedan tener dentro de una sociedad. Por ejemplo, si a mí me pillan botando un paquete de papas fritas, ¿cierto?, en la calle, significaría que yo estoy pasando a llevar una cierta normativa legal. En este caso, me podrían cobrar una multa por botar basura al piso, ¿sí? Pero si me pillaran a mí robándole el celular a una persona, ese celular, ¿cierto?, o esa acción de robar el celular es un delito. Por lo tanto, según lo establecido en la normativa de ley y en la normativa constitucional, yo tendría que ejercer algún tipo de pago a través de una pena de cárcel, o a través de una multa, o a través de una firma semanal o mensual, etcétera, etcétera. Pero la probidad y transparencia entonces asegura que a través de mecanismos y procesos que el Estado ha establecido, como por ejemplo los tribunales de justicia o las cortes de apelaciones, ¿cierto?, estos organismos aseguran de que hay una transparencia en el momento en el cual una persona pase a llevar esta Constitución o pase a llevar las normas y las leyes que tenemos establecidas como sociedad. Entonces, hay una probidad y hay una transparencia en base a que todos se rigen por el mismo Estado de Derecho. Y por otro lado, hay organismos autónomos del control del Estado, o por lo menos del control del gobierno en particular. Estos son, en primer lugar, la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que hace la Contraloría General de la República? Fiscaliza principalmente los actos legales, es decir, cuando por ejemplo el Estado o el Ejecutivo, en este caso el gobierno, desarrolla algún tipo de medida, algún tipo de elaboración de una normativa o algún tipo de acción, este tipo de actos se evalúan a través de la Contraloría General de la República y ellos establecen si es que es o no es legal lo que está haciendo el Estado. Por ejemplo, por poner un ejemplo con lo que sucedió del 18 de octubre en adelante en Chile, la Contraloría General de la República estaría entonces enfocada en cuáles de estas acciones que se llevaron a cabo son o no son, ¿cierto?, acciones legales que pueden llevar o no a una sanción posterior para el Estado. Y por otro lado, también la Contraloría General de la República fiscaliza que todo el dinero que ingresa al Estado, todo el dinero que sale del Estado y que se invierte y se gasta, tenga una cierta transparencia también relacionada con esto. Tenga una fiscalización, es decir, que el Estado no pueda gastar dinero simplemente porque tiene el gusto de gastarlo, sino que hay una justificación del por qué y además de dónde se saca ese dinero y cómo se va a eventualmente recuperar. Por otro lado, tenemos los tribunales constitucionales que principalmente entonces velan porque los actos del Estado sean constitucionales, como por ejemplo lo que hablábamos recién con el tema de la ley del aborto. Si esta ley es inconstitucional, porque la Constitución plantea algo contrario a lo que se quiere con esa ley, entonces, ¿quién es el encargado? ¿Cuál es el organismo encargado de velar, ¿cierto?, de fiscalizar que esas acciones tengan un asidero constitucional? Es el Tribunal Constitucional. Cuando hay alguna ley que tiene problemas respecto a esto o que se cree que tiene vicios de inconstitucionalidad, se remite entonces al Tribunal Constitucional, que es quien analiza la situación y quien establece entonces una respuesta de si es o no es constitucional el acto, la medida, la ley o la acción que se está llevando a cabo por parte del Estado.